Episodio 239. Capítulo 11. Declárase algo de la prudencia con que María Santísima gobernaba a los nuevos fieles, y lo que hizo con San Esteban en su vida y muerte, y otros sucesos. Al ministerio de Madre y Maestra de la Santa Iglesia que dio el Señor a María Santísima, era consiguiente darle ciencia y luz proporcionada a tan alto oficio, para que con ella conociera a todos los miembros de aquel cuerpo místico, cuyo gobierno espiritual le tocaba, y a cada uno le aplicase la doctrina y magisterio conforme a su grado, condición y necesidad. Este beneficio recibió nuestra Reina con tanta plenitud y abundancia de sabiduría y ciencia divina, como se colige de todo el discurso que voy escribiendo. Conocía a todos los fieles que entraban en la Iglesia, penetraba sus naturales inclinaciones, el grado de gracia y virtudes que tenían, el mérito de sus obras, sus fines y principios de cada uno, y nada ignoraba de toda la Iglesia, salvo si alguna vez le ocultaba el Señor por algún tiempo algún secreto que después venía a conocer cuando convenía. Y toda esta ciencia no era estéril y desnuda, pero correspondíale igual participación de la caridad de su Hijo Santísimo, con que amaba a todos como los miraba y conocía. Y como juntamente conocía también el sacramento de la voluntad divina, con toda esta sabiduría dispensaba en medida y peso los afectos de la caridad interior, porque ni daba más al que se le debía menos, ni menos al que merecía ser más amado y estimado. Defecto en que muy de ordinario incurrimos los ignorantes hijos de Adán, aun en lo que nos parece justificado. Pero la Madre del amor concertado y de la ciencia no pervertía el orden de la justicia distributiva, trocando los afectos, porque los dispensaba a la luz del Cordero, que la iluminaba y gobernaba, para que de su amor interior diese a cada uno lo que se le debía, más o menos, aunque para todos en esto era Madre piadosísima y amantísima, sin tibieza, escasez ni olvido. Pero en los efectos y demostraciones exteriores se gobernaba por otras reglas de suma prudencia, atendiendo a excusar la singularidad en el trato y gobierno de todos, y evitar los leves achaques con que se engendran emulaciones y envidias en las comunidades, familias y en todas las repúblicas, donde hay muchos que vean y juzguen las acciones públicas. Natural y común pasión es en todos desear ser estimados y queridos, y más de los que son poderosos, y apenas se hallará alguno que no presuma de sí mismo que tiene tantos méritos como el otro, para ser tan favorecido y aún más. Y esta dolencia no perdona a los más altos en estado, ni aun en virtud, como se vio en el colegio apostólico, que por alguna particular señal que les despertó la sospecha, se movió luego entre ellos la cuestión de la precedencia y superior dignidad en el colegio sagrado, y se la propusieron a su maestro. Para prevenir y excusar estas rencillas, era advertidísima la gran reina en ser muy igual y uniforme en los favores y demostraciones que hacía con todos a vista de la Iglesia. Y no sólo fue esta doctrina digna de tal maestra, pero muy necesaria en los principios de su gobierno,
así para que quedase establecida en la Iglesia para los prelados que en ella habían de gobernar, como porque en aquellos felicísimos principios resplandecían con milagros y otros dones divinos todos los apóstoles y discípulos y otros fieles, como en los últimos siglos se señalan muchos en ciencia y letras adquiridas. Y convenía enseñar a todos que ni por aquellos grandes dones, ni por estos menores, ninguno se levantase en vana presunción, ni se juzgase por digno de ser más honrado y favorecido de Dios, ni de su Madre Santísima, en las cosas exteriores. Bástele al justo que sea amado del Señor y esté en su amistad, y al que no lo es, no le será de provecho el beneficio de la honra y estimación visible. Mas no por este recato faltaba la gran reina a la veneración y honor que de justicia se debía a cada uno de los apóstoles, y fieles por la dignidad o ministerio que tenía, porque en esta veneración también era dechado para todos de lo que debían hacer en las cosas de obligación, como en el recato enseñaba la templanza en las que eran voluntarias y sin esta deuda. Y fue tan admirable y prudente en todo nuestra gran reina, que jamás tuvo querelloso alguno de los fieles que la trataban, ni pudo con razón ni aparente negarle a alguno la estimación y respeto. Antes todos la amaban y bendecían, y se hallaban llenos de gozo, y deudores a sus favores y piedad maternal. Ninguno pudo tener sospecha de que le faltaría a su necesidad, ni le negaría el consuelo en ella. Y ninguno conoció que a él le desestimase y a otro favoreciese, o amase más que a él, ni les daba motivo de hacer en esto alguna comparación. Tanta fue la discreción y sabiduría de esta reina, y tan ajustadas ponía las balanzas del amor exterior en el fiel de la prudencia. Y sobre todo esto no quiso por sí misma distribuir oficios ni las dignidades que se repartían entre los fieles, ni intercediendo por ninguno para que se le diese. Todo lo remitía al parecer y votos de los apóstoles, cuyo acierto alcanzaba ella del Señor en su secreto. Obligábala también para obrar tan sabiamente su profundísima humildad, con que la enseñaba a todos, pues conocían era madre de la sabiduría y que nada ignoraba ni podía errar en lo que hiciese. Pero con todo eso quiso dejar este raro ejemplo en la Santa Iglesia, para que nadie presumiese de su propia ciencia, prudencia o virtud, y menos en materias graves, pero todos entendiesen que el acierto está vinculado a la humildad, y al consejo y la presunción al propio dictamen, cuando no hay obligación de obrar solo con él. Conocía asimismo que el interceder y favorecer a otros con cosas temporales trae consigo algún dominio presuntuoso y mayor, le tiene el recibir de voluntad los agradecimientos que hacen aquellos que son favorecidos y beneficiados. Todas estas desigualdades y menguas de la virtud eran muy ajenas de la suprema santidad de nuestra Divina Maestra, y por eso nos enseñó con su vivo ejemplo el modo de gobernar nuestras obras para no defraudar el mérito ni impedir la mayor perfección.
pero de tal manera procedía en este recato que no por él negaba el consejo a los apóstoles y la dirección de sus oficios y acciones, en que muy frecuentemente la consultaban, y lo mismo hacía con los demás discípulos y fieles de la Iglesia, porque todo lo obraba con plenitud de sabiduría y caridad. Entre los santos que fueron muy dichosos en merecer especial amor de la gran Reina del Cielo, fue uno, San Esteban, que era de los 72 discípulos, porque desde el principio que comenzó a seguir a Cristo nuestro Salvador, le miró María Santísima con especialísimo afecto entre los demás, dándole el primero o de los primeros lugares en su estimación. Conoció luego que este santo era elegido por el Maestro de la vida para defender su honra y santo nombre, y dar la vida por él. A más de esto, el invicto santo era de condición suave y apacible, y dulce, y sobre este buen natural le hizo la gracia mucho más amable para todos y más dócil para toda santidad. Era esta condición muy agradable para la Dulcísima Madre, y cuando hallaba alguno de este natural, blando y pacífico, solía decir que aquél se asimilaba más a su Hijo Santísimo. Por estas condiciones y las heroicas virtudes que conocía en San Esteban, le amaba tiernamente, dábale muchas bendiciones y al Señor gracias porque le había criado, llamado y escogido para primicias de sus mártires. Y con la estimación prevista de su martirio, le amaba mucho en su interior, porque su Hijo Santísimo le había revelado aquel secreto. El dichoso santo correspondía con fidelísima atención y veneración a los beneficios que recibía de Cristo nuestro Salvador y su Beatísima Madre, porque no sólo era pacífico, sino humilde de corazón, y los que con verdad lo son, oblíganse mucho de los beneficios, aunque no sean tan grandes como los que el santo discípulo Esteban recibía. Concibió siempre altísimamente de la Madre de Misericordia y solicitaba su gracia con este aprecio y ferventísima devoción. Preguntábale muchas cosas misteriosas, porque era muy sabio, lleno del Espíritu Santo y de fe, como San Lucas lo dice. Y la gran maestra le respondía a todas sus preguntas y le confortaba y animaba para que invictamente volviese por la honra de Cristo. Y para confirmarle más en su gran fe, le previno María Santísima el martirio y le dijo: Vos, Esteban, seréis el primogénito de los mártires, que engendrará mi Hijo Santísimo y mi Señor, con el ejemplo de su muerte, y seguiréis sus pasos como esforzado discípulo a su Maestro, y soldado animoso a su capitán, y en la milicia del martirio llevaréis el estandarte de la cruz. Para esto conviene que os arméis de fortaleza con el escudo de la fe, y creed que la virtud del Altísimo os asistirá en vuestro conflicto. Este aviso de la Reina de los Ángeles inflamó tanto el corazón de San Esteban con el deseo del martirio, como se colige de lo que se refiere de él en los Actos Apostólicos, donde no sólo se dice que estaba lleno de gracia y fortaleza, y que obraba grandes prodigios y maravillas en Jerusalén,
Pero después de los 2 apóstoles, San Pedro y San Juan, de ningún otro se dice que disputase con los judíos y los confundiese antes que San Esteban, a cuya sabiduría y espíritu no podían resistir, porque con intrépido corazón les predicaba, redarguía y reprendía, señalándose en este esfuerzo antes y más que otros discípulos. Todo esto hacía San Esteban encendido en el deseo del martirio que la Gran Señora le aseguró conseguiría, y como si otro le hubiera de ganar de mano esta corona, se ofrecía ante todos los demás a las disputas con los rabinos y maestros de la ley de Moisés, y anhelaba por las ocasiones de defender la honra de Cristo, por la cual sabía que había de poner su vida. La atención maligna del dragón infernal, que llegó a conocer el deseo de San Esteban, convirtió contra él su saña y pretendió impedir los pasos del invicto discípulo para que no llegara a conseguir público martirio en testimonio de la fe de Cristo, nuestro bien. Y para atajarlo, incitó a los judíos más incrédulos que diesen la muerte a San Esteban ocultamente. Atormentó a Lucifer la virtud y esfuerzo que reconoció en San Esteban, y temió que con ella haría grandes obras en vida y muerte, acreditando la fe y doctrina de su maestro, y con el odio que los judíos incrédulos tenían contra el santo discípulo, fácilmente los persuadió a que en secreto le quitasen la vida. Intentáronlo muchas veces en el poco tiempo que pasó desde la venida del Espíritu Santo hasta el martirio del santo. Pero la Gran Señora del mundo, que conocía la malicia y enredos de Lucifer y de los judíos incrédulos, libró a San Esteban de todas sus asechanzas, hasta que fue tiempo oportuno de morir apedreado, como diré luego. En 3 ocasiones envió la reina uno de sus ángeles que la asistían para que sacase a San Esteban de una casa donde le pretendían quitar la vida, ahogándole. Y el ángel le sacó de este peligro invisiblemente para los judíos que le buscaban, aunque no para el santo, que le vio y conoció que le llevaba al cenáculo y le presentaba a su reina y señora. Otras veces le avisaba con el mismo ángel para que no fuese a tal calle o casa, donde le esperaban para acabar con él. Otras veces la Gran Madre le detuvo para que no saliese del cenáculo, porque conocía que le acechaban para matarle. Y no sólo le esperaron algunas noches a la salida del cenáculo para ir a su posada, pero en otras casas le pusieron las mismas asechanzas y traiciones. Porque San Esteban, como he dicho, con su ardiente celo acudía al consuelo de muchos fieles necesitados, y no sólo no temía los peligros y ocasiones para morir, mas antes las deseaba y solicitaba. Y como no sabía para cuándo le guardaba el Señor esta gran felicidad, y veía que tantas veces le libraba de los peligros la Beatísima Madre, solía amorosamente querellarse con ella y la decía: Señora y amparo mío, pues ¿cuándo ha de llegar el día y la hora en que yo pague a mi Dios y Maestro la deuda de mi vida, sacrificándome para la honra y gloria de su santo nombre? Eran para María Santísima estas querellas del amor de Cristo en su siervo San Esteban de incomparable júbilo, y con maternal y dulce afecto solía responderle: Hijo mío y siervo fidelísimo del Señor,
Ya llegará el tiempo determinado por su altísima sabiduría, y no se hallarán frustradas vuestras esperanzas. Trabajad ahora lo que os resta en su santa Iglesia, que segura tendréis la corona de vuestro nombre, y dadle gracias continuamente al Señor, que os la tiene prevenida. La historia de San Esteban continuará en el siguiente audio. Gracias por escuchar.